Gracias, mirarla, gracias, mirarla. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora sí estamos. No estamos dormidos, estamos despiertos. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en otra edición de Palabra, Imagen, Escena. Y hoy nos engalanamos con la presentación del volumen número 20, nada más y nada menos. Ok, 20, año 28 de la revista Híbrido. Un aplauso para la revista Híbrido, que se ha mantenido ahí presente siempre. Bueno, voy a dejar en el micrófono a Margarita Drago antes de empezar para que pues presente a nuestro comité, al comité editorial de la revista Híbrido. Así es que, Margarita. Bienvenidas a este número especial de Palabra, Imagen, Escena. Bueno, como dijo Juana, ya estamos con el honor y el placer de presentar Híbrido, una revista literaria, artística, cultural, que apareció en el año 1997. Sí. Me acuerdo cuando fue la fundación de la revista, estábamos en el Graduate Center. Es la iniciativa de un grupo de estudiantes que se ha mantenido a lo largo del tiempo y es una presentación muy artística, muy profesional. Gracias por sostenerla, por mantenerla, y ahora voy a invitar al comité editorial, a la colectiva de Híbrido, José Osorio, John, Elsie Cano y Jesús Botaro. Bienvenidos a nuestro programa, a Palabra, Imagen, Escena, y les dejamos el escenario para que presenten, y bueno, los participantes en este número harán sus lecturas. Gracias por estar con nosotras y por acompañarnos. Un aplauso al comité editorial. ¿El Sicano dónde está? El Sicano, ven por acá. El Sicano, ven por acá. Miren ustedes, el ejemplar número 1 de la revista Híbrido. ¡Wow! Como estamos en la pobreza absoluta, vamos a hacer una rifa en esta revista. Vamos a rifar. Pero por favor, vamos a colaboración para participar en la rifa. ¿Cuánto es la colaboración? $10. El ejemplar número 1 de Híbrido, coleccionable. Colabora con la revista y si se la ganan, se llevan el primer ejemplar. Imagínense, la única revista en Nueva York con 28 años consecutivos. 29. Ya empezamos en el año 29. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Aquí está el ejemplar número 1. En esa época yo tenía mucho cabello. Empezaron de 15 años. Bueno, me corresponde a mí hablar un poco sobre cómo se originó la revista. Quedamos de los fundadores, Jesús y yo, estábamos en Graduate Center, en la parte de atrás, cuando quedaba por la Quinta Avenida, entre por la 42. Y decíamos, bueno, de alguna manera tenemos que expresar nuestros puntos de vista desde la literatura. Siempre alrededor nuestro veíamos nuestra gente latina, sencillamente cuidando niños o trabajando en los sótanos de los restaurantes o en los jardines de la clase media alta, y como si no tuviéramos una expresión propia del intelecto, y eso nos preocupaba un poco. Decidimos crear una revista que juntara todas esas diversas expresiones que se daban fundamentalmente en Graduate Center, y de ahí surgió el colectivo. Tuvimos con nosotros a Mario Posada, hace algún tiempo se jubiló, se fue para Perú, y una de las discusiones que se dio, esa sí ya era un poco más alrededor de algunas cervezas y tal vez algunos vinos, no recuerdo si marihuana, tal vez eso, sobre el nombre, ¿no? Sobre el nombre, y como era una mezcolanza, la gran ventaja, Ángel Esteves también estaba con nosotros en esa época, él trabajó en Siricoles. Una de las grandes ventajas es que éramos de distintas partes de Latinoamérica, y a Jesús se le ocurrió que fuera algo que expresara esa mezcolanza, y dijimos que se llame, lo dijo Jesús, que se llame Híbrido. No, pero no era suficiente eso. Recuerdas mal. A ver, cuéntanos. José dijo
Y yo expresó todo eso en ese momento en la pizzería que estaba al lado, una pizzería muy mala, que estaba al lado frente a Ryan Park. Muy mala, ya no estaba, hay una zapatería. Y yo quiero formar una cosa que sea como un híbrido. Ese es el nombre. Es decir, que partió de ti, ¿verdad? No, lo de la H, yo sí no sé quién le puso la H, alguien que no sabe. No, la Y, gramática, ¿no? Porque eso es el colmo, La Y, ¿no? La H y la Y, alguien que no, estudiantes de literatura y a alguien se le ocurrió ponerle la Y, que es una aberración además. Recibimos una carta no hace mucho de la Asociación de Gramáticos de Estados Unidos, tratando de que la cambiáramos. Digo, falta la I latina y además falta la tilde, dijimos, ya se quedó así, ya llevan 20 y pico años ese error, pues ahí ya está registrado. Y en una clase en que presentamos la revista, se formó, por supuesto, ¿cuál fue la controversia? No el contenido. El título. ¿Por qué no hacerlo en español? Y la única razón que encontramos es que, bueno, esperanza se puede escribir con H también, si tú quieres. Es legítimo como tú quieras escribirlo. Pero además, en nuestro caso, por supuesto, era la hibridez. Pero además Susana Reis, que algunos de ustedes quizás la conocieron, profesora, dijo, es que ese híbrido me recuerda a la hibris griega, que expresa locura, y ustedes están un poquito cerca de eso, porque están en Nueva York, en vez de dedicarse a trabajar en Wall Street, están pensando que profesores universitarios están locos, van a terminar pobres toda la vida, tratando de que la gente le compre revistas en terraza a $15, así no van a hacer ricos nunca. Y se cumplió la profecía. Sí, pero bueno, lo importante es tenerlos y tenerlas a ustedes aquí. Para nosotros es muy importante ese respaldo, esa presencia. Muchos de ustedes han participado en nuestra revista, se los agradecemos. A los que participaron en este número, casi siempre solemos entregarle un número a quienes escriben en nuestra revista, pero producto de no haber trabajado en Wall Street, esta revista se sostiene sola, no te recibimos ayuda de ningún mecenas. La gente que nos contrata para limpiar los jardines y cuidar los niños no se preocupan por apoyar la literatura hispana, y nos da pena, pero no podemos darle revista a quienes nos aportaron, ¿sí? Los invitamos, sí, a todos y a todas a que compren la revista. La estamos publicando en Amazon, porque cuando antes la publicábamos en una imprenta ecuatoriana aquí en Corona, los costos subieron a $5,000 y no daba el aumento de CUNY para tanto. Así que decidimos sacarla por Amazon, apoyar al pobre dueño de Amazon que necesita un poco de la comunidad latina. Allí la revista vale $24.99 impresa, como esta que tengo aquí en la mano, pero sí, con la cara de pobre que tenemos todos, la tenemos digital. Y digital vale $4.99. Tenemos entonces 3 ediciones ya de las revistas digitales, $4.99, y también la tenemos impresa. Pero sí es importante que la compren, que nos apoyen en ese proceso. Les anunciamos de una vez que a finales de agosto vamos a empezar a recibir material para la próxima revista. Quienes quieran participar son bienvenidos, son bienvenidas, con una condición, porque ya he perdido varios amigos por esa razón. El comité decide. No decide ni él, si no decide yo, no decide Jesús, ni decido yo. Y entonces a veces llegan materiales y si el comité dice no va, pues nos puteamos un poquito por ahí por los lados, pero no va. Sí, entonces por favor, y casi yo que suelo hacer, cuando un amigo o una amiga me pasa un material, yo se lo paso al comité y me desentiendo del asunto, porque así es como dice. Pero yo pienso que ese criterio ha permitido que la revista, lo digo con esa falsa modestia que tenemos los colombianos, tenga calidad, primero, ¿verdad? Y segundo, pues que haya un proceso riguroso, que haya un proceso serio, y que la gente que logramos publicar pues diga, ok, me esforcé y si no me aceptan en esta, pues voy a intentarlo en la próxima, que sabemos que así ha sucedido, y vamos para adelante. Pero de todas maneras la invitación es, quienes estén escribiendo cuento, poesía, ensayos, porque la revista tiene ensayos, y puede ser en cualquiera de las lenguas romances, más el inglés, porque publicamos en francés, publicamos en italiano, el rumano no hemos tenido la oportunidad todavía, pero cualquier lengua romance es bienvenida, más el inglés. Así que esa parte también es importante, por eso hacemos caso al nombre que tiene la revista como tal. Y porque estamos en Nueva York y queremos que también eso se represente como parte de nuestro esfuerzo editorial. Eso por una parte. La otra es, tenemos un nuevo evento
ya programado, allí les he dado a conocer la invitación, es en el Consulado Ecuatoriano de Queens, en mayo 8 a las 6 de la tarde. Son bienvenidos y bienvenidas ese día también. Díganle a sus conocidos para que participen y pues nos acerquemos todos los días más y más a la literatura antes de que ahí nos agarre. Eso por una parte. Y la otra, agradecerle a quienes van a leer hoy. Alguna otra persona que todavía no haya hablado con John y que quiera leer hoy, pues se acerca y se lo deja saber. Eso es lo fundamental de la revista. Queremos seguir adelante, queremos tener esos 29 años, vamos a tratar de sacar una nueva revista y contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Quiero añadir algo que se le pasó a José. Al siguiente año tuvieron la maravillosa, magnífica, excelente idea de invitarme. Y no está de más decir que aparte de que Linda no pudo venir hoy, Linda es parte del comité también. O sea, ella, Linda Morales, que muchos de ustedes la conocen, pues manda sus recuerdos, no pudo hacerse presente hoy, pero procuramos trabajar en un colectivo con mucho respeto. Hay discusiones fuertes de vez en cuando, pero sobre todo la amistad es lo que ha primado. Otro anuncio, además del número, del primer número que vamos a rifar por $10, también tenemos disponible algunos números del número 3, que es la última, creo que fue la última revista engrapada e impresa por los chinos de Canal Street. También fue la última vez. No fue engrapada y la imprimimos con los colombianos de Queens, ¿verdad? No eran peruanos, los peruanos de Queens. Entonces está disponible a $5, tenemos, creo que tenemos como 8 o 5. Si están interesados. Es que Jesús ha tocado un tema muy particular, que no teníamos ningún dinero, no teníamos ningún apoyo. Lo que hacíamos era imprimir por secuencias en el sótano del Graduate Center. Entonces le decíamos a Mario, vaya imprima unas 3 o 4 revistas. El Mario se iba para allá hasta que lo sacaban de la biblioteca. Y luego al otro día le tocaba a Jesús y luego me tocaba a mí, y así íbamos en turno hasta que lográbamos sacar las primeras revistas. Así fue que logramos sostenerla al principio, ¿no? Bueno, muy bien, excelente. Como se dice por allá en Sudamérica, pelados y peladas, listos. El que se mueva, el que se mueve, no queda en la foto. Bueno, Mar Russo va a abrir hoy nuestras presentaciones. Mar ha sido siempre una gran colaboradora con nosotros y todo el mundo la conoce. ¿Quién no conoce a Mar? ¿Quién no conoce a Mar? Para hablar exactamente de Mar. Bienvenida. ¿Quién no conoce a Mar? Bueno, gracias y felicidades Híbrido por estos 29 años. En esta edición tengo una reseña a uno de los libros de Nueva York Poetry que se llama 14 poetas que beben capuchino. 14 poetas que beben capuchino, del poeta costarricense José María Sonta, inaugura con ingenio y atrevimiento la colección Papeles Salvajes de Nueva York Poetry Press, un espacio dedicado a la poesía experimental y al riesgo creativo. La antología se despliega como una travesura literaria con tueste propio, donde cada texto emana un aroma distinto y a la vez forma parte de un ritual compartido, hecho espuma, complicidad y palabra. El prólogo, firmado por el escurridizo Emery Bogle, no presenta, convoca, juega, abre un carnaval de registros donde cada voz se encarna sin pedir permiso en clave capuchina. Como homenaje a Marosa Di Giorgio, esta colección derrama lo indómito y lo inesperado sobre la lengua, allí donde la imaginación se desborda y rehace las formas. Cada poema, biografía, nota y epígrafe responde a una partitura invisible. Como un barista que emulsiona la leche al punto exacto
y dibuja con ella una flor sobre el café, el autor real, sin mostrarse, firma en la espuma y deja su aroma. Ayer, en el Café Exley, donde suelo corregir pruebas con un doble expreso, me pareció ver a Emily Bogle con su gabardina. Lo seguí, pero se perdió en la espuma del otoño. Regresé, ordené un cappuccino y decidí creer que una sola mano podía invitar a la mesa a 14 poetas costarricenses. Emily Bogle me dejó una nota en el Madison Square Park, quizá un mapa o un poema. No sé en qué momento dejé de editar y empecé a formar parte del juego del humo y la taza. Quizá eso nos ocurre a quienes editamos con el oído abierto al riesgo, a lo imprevisible, a las siluetas que dibuja la niebla. Soy la lectora que cayó con los ojos abiertos, atenta a una voz que no se firma y que quizás me eligió a mí para ser leída. Y al final, ya no sé quién escribió este libro. En alguna tarde de primavera, tal vez Emily Bogle nos lo confiese. Muchas gracias. Bueno, recuerden que este es el ejemplar número 1. Estamos pidiendo colaboración para rifarlo. $10, por favor. Échense la mano al drill. Bueno, tenemos a Berenice Darvish, una estudiante de Berlin Center. Y Nino Temple, que era la representante de los estudiantes, va a leer una receta. Se te pasa. Hola a todas, todos y todes. La ventaja de tener revistas como híbrido no solo es que presenta obra producida por los autores, sino que es la oportunidad para enterarse de lo que se publica por ahí también. Y lo mío es una reseña sobre Desde los Zulos de Dalia de la Cerda, una autora mexicana joven. Y aquí va. El título es Construir un feminismo desde los Zulos. En Desde los Zulos de Dalia de la Cerda, el uso del lenguaje directo, sin eufemismos ni embellecimientos, dicta la pauta para ofrecer una visión crítica sobre los feminismos hegemónicos. Más aún, en este ensayo de 5 capítulos, la autora reflexiona sobre la condición de quien no tiene el privilegio de escribir ni teorizar en un cuarto propio. Y toma como punto de partida su historia familiar, sus vivencias como hija y amiga, sus experiencias de estudiante, pareja y escritora, además de su participación activa en los movimientos, para proponer un feminismo que tiene como eje las experiencias y vivencias de quienes están en la periferia, de quienes están en el margen y buscan erradicar opresiones como el clasismo, el racismo y la transfobia. En sus propias palabras, un feminismo desde los Zulos. De entrada, en el primer capítulo, Feminismo sin cuarto propio, Dalia de la Cerda da cuenta de sus habilidades narrativas al contar sus experiencias de vida en el barrio con su amiga, en la escuela católica privada a la que asiste y a la que pasa con su madre, y las experiencias que pasa con su madre y su padre para exponer cómo la desigualdad social y la discriminación racial determinan la relación entre las mujeres y su entorno. Al mismo tiempo, y de manera sucinta, resume la genealogía del feminismo. Presenta de manera simple, pero no por eso menos crítica, las ideas de la primera oleada, de la segunda y de la tercera con nombres de feministas que o bien pueden ser inmediatamente reconocidos por quien esté versado en la teoría, o subrayados y resaltados para quien está aprendiendo y quiera ahondar en la misma, acudiendo a las fuentes primarias. Además, es vehemente al argumentar que no es lo mismo teorizar sobre el feminismo desde el privilegio blanco que teorizar desde el margen. El segundo capítulo, un texto personal, es el título, es hipnotizante. La fuerza de la prosa de la autora se hace evidente en la crónica intensa y urgente con que comparte sus vivencias como hija, amiga, pareja, escritora, como mujer pues, a la par que desmenuza y denuncia posturas feministas blancas o de élite que no cuadran ni encajan con las condiciones de la mujer desde el margen, ni las logran solucionar tampoco.
De otra parte, en el tercer capítulo, si Feministlán fuera Troya, yo sería... Si Feministlán fuera Troya, yo sería Helena. La autora informa cómo la militancia es primordial en su evolución como teórica y crítica feminista. En este capítulo se ocupa de exponer su participación en activismos de manera detallada para concluir que la efectividad es mejor si se participa desde cerca, ayudando a quien necesita ayuda con acciones directas, creando entornos seguros para quien lo necesite y, por supuesto, procurando fondos para poder lograr lo anterior. En He teorizado más que tú y sin salir del gueto, el cuarto capítulo, una vez más, Dalia de la Cerda da muestras de su expertise al destacar puntualmente los talones de Aquiles de movimientos y activismos feministas hegemónicos para evidenciar prácticas que excluyen, ignoran u oprimen a miembros de la comunidad. Igualmente, provee una mirada crítica a su propia participación en diferentes frentes, lo que le provee un espacio para evaluar sus acciones y rectificar sus posturas o admitir un aprendizaje y expresar un cambio del punto de vista. Pues para ella, el feminismo es un movimiento emancipatorio que incluye a quienes son oprimidos por ideologías que los racializan o discriminan en diferentes ejes y apuesta por un feminismo decolonial, incluyente y de color. El último y quinto capítulo, desde los Zulos, leo mal todos los títulos, desde los Zulos, cómo construir un feminismo más allá de la blanquitud, consolida la propuesta teórica de la autora, quien se decanta por un feminismo que combata en comunidad esa matriz de opresiones que incluye, pero no se limita a, el racismo, el sexismo, el clasismo, la transfobia, un feminismo cuyas articulaciones teóricas, discursos y prácticas emancipatorias provengan desde la periferia, o sea, desde los Zulos. Y aquí viene una nota muy interesante de este libro, es que Dalia incluye al final de su texto una selección de notas sumamente informativa, pues incluye textos que guían su propuesta teórica y política, y son nombres que muchos reconocerán aquí, como Bell Hooks, Gloria Saldúa, Chela Sandoval, Sirin Adlibi, que la conocí apenas, Sibay, Soy Siguapa, etcétera, cuyas propuestas y activismos nutren e informan la experiencia de la autora. Indiscutiblemente, desde los Zulos es una invitación honesta a insertarse en la teorización, críticas y propuestas de activismos feministas por medio de la voz y participación de una de sus protagonistas con letras mayúsculas, como ya lo atestigué yo, y si ustedes han leído o leerán este texto, les pasará igual. Gracias. Silvia Rey nos acompaña, se prepara Miguel Vázquez y Gabriel Jaime Caro después de Silvia. Bueno, ¿quiénes se van a inscribir a la rifa para el ejemplar número 1 de la revista Híbrido? Escucho nombres, a ver, nombres. A ver, pero no tenemos hecho un... Escucho nombres. Para ir anotando. ¿Quién? Boletos. No, eso es decir, del 1 al 10 de lo que hay. Felicitaciones a la revista Híbrido por sus 29 años de aniversario. Bravo. Este es un cuento que trata sobre enfermedades mentales, que es un tema tan actual. Se llama Shock. Era un amanecer frío, lleno de nubes negras que presagiaban más que una tormenta, una catástrofe. Felipe miró a su alrededor. Sus compañeros de tropa habían sucumbido al cansancio de una noche larga tras los ataques de Gran Bretaña sobre el ejército argentino, que se había apoderado de lo que consideraban suyo por derecho, las Islas Malvinas. Felipe caminó sigiloso hacia Lucas y Gustavo, quienes estaban de guardia. Vayan a descansar que yo me encargo. Ambos asintieron con la cabeza y se retiraron. Felipe conocía a Lucas y Gustavo desde que eran niños. Los consideraba sus hermanos.
No habían pasado ni 2 minutos cuando el estallido de una bomba los estremeció a todos. Trataron de esconderse, pero sabían que ningún lugar era seguro. Mientras corrían, algunos se quedaron en el camino, entre ellos Lucas y Gustavo. Felipe continuó corriendo sin mirar atrás, escuchando entre las detonaciones inglesas las voces de sus amigos que gritaban que los esperara, que no los abandonara. Felipe, espera, espera, no nos dejes. Copiosas lágrimas inundaron el rostro de Felipe y el llanto contenido abruptamente estalló en gritos de dolor. Nicolás Sarmiento se acercó empático y le ofreció pañuelos de papel y un vaso con agua. Este sueño se repite todo el tiempo. ¿Qué hago para no volver a soñar lo mismo?, preguntó Felipe, angustiado, a su terapista. Vamos a reflexionar sobre el sueño. Estuviste en la Guerra de las Malvinas y te condecoraron por tus acciones de valentía. Pero no dejas de pensar en tus amigos que perdieron la vida en la guerra, ¿verdad? Sí, no sé, titubeó Felipe. Es como una película de terror. Veo sus rostros desesperados, suplicándome que los salve. Felipe, no estaba en ti salvarlos. No pudiste hacer nada para salvarlos. Acepta esa realidad. Nicolás Sarmiento era un psicólogo muy conocido en Latinoamérica. Con 11 libros publicados era considerado una celebridad. A pesar de su larga y exitosa carrera profesional, Nicolás sentía que el caso de Felipe no evolucionaba, fluctuaba entre el dolor, la culpa y el arrepentimiento. 1 año y medio de terapia en que el paciente continuaba en el estado de negación. Nicolás atendía a cientos de pacientes a quienes ayudaba a transformar sus vidas, a amarse, valorarse y encontrar dentro de sí mismos la fuente efímera de la felicidad. Pero el caso de Felipe parecía estar encerrado en un callejón sin salida, porque el paciente se negaba a salir de ese laberinto de culpabilidad en el que se había sumergido. Doctor, ya me voy. Que pase una buena noche. Las palabras de su secretaria lo sacaron de su ensimismamiento. Gracias, Eloísa. Buenas noches. Yo también me voy. Nicolás recogió su maletín y estaba dispuesto a irse cuando el teléfono timbró. Doctor, si no me atiende ahora, yo me mato. Tengo ahora mismo una pistola apuntando mi sien. Solo tengo que apretar el gatillo y adiós. Felipe, espera, no cometas una locura. Puedes venir, aún estoy en la oficina. En sus 30 años de ejercicio profesional nunca había caído en el chantaje de sus pacientes, pero Felipe no lo estaba chantajeando. Nicolás reconocía el tono de la voz, que su paciente había llegado al límite de su depresión y que necesitaba ayuda urgente. Doctor, no soy nadie, todo lo que le he contado es mentira. Nicolás lo miró sorprendido. ¿Pero qué decís? Tú eres un héroe de las Malvinas que está atormentado por la muerte de sus amigos. No, yo nunca estuve en la Guerra de las Malvinas. Ni siquiera la vi por la televisión. Y entonces, esos sueños que te atormentan todas las noches de tus amigos llamándote, reclamándote que por qué no los salvaste, ¿qué es todo eso?, preguntó Nicolás, un poco indignado y desconcertado. Son mis amigos del reformatorio. Mis padres me abandonaron cuando nací. En el reformatorio conocí el infierno, me humillaron, violaron y tantas otras vejaciones. Ahí conocí a Lucas y Gustavo, contestó Felipe. Soy una basura, doctor. No merezco a mi esposa ni a mis hijos. Ellos creen que soy un héroe, pero no soy nadie, nadie. El llanto cortó sus palabras. Nicolás sintió que le faltaba la respiración. Felipe, dame unos minutos, voy a traerte agua. Nicolás caminó fuera del consultorio. La ira, como un veneno fulminante, se apoderó de su ser y sintió el impulso de volver donde Felipe y echarlo de su oficina, desterrarlo de la lista de sus pacientes y enterrarlo en el olvido como un ave de mal agüero que intentó destruir su brillante trayectoria de psicoanalista, tan reconocida y envidiada por sus colegas. Se detuvo, respiró y volvió a sus sentidos. Se dio cuenta que el ego de psicólogo famoso se le había subido a la cabeza.
Reflexionó desde la humildad y se ubicó en los zapatos de su paciente. Se imaginó siendo Felipe, un huérfano, creciendo con desconocidos y siendo objeto de las peores humillaciones, quien para sentirse valioso se inventó lo de la guerra de las Malvinas. Nicolás sintió que todo su ser se desvanecía en un charco de dolor y sin darse cuenta derramó lágrimas de compasión por su paciente. Felipe, vamos a hacer unos ejercicios de respiración y luego me contás por qué sueñas que tus amigos del reformatorio te piden que no los abandones. Ambos se pusieron de pie e hicieron ejercicios de respiración. Más calmado, Felipe le contó al terapista que a los 15 años él decidió huir del reformatorio y que sus amigos Lucas y Gustavo le pidieron que los llevara con él, pero que no los incluyó en sus planes porque no se sintió capaz de protegerlos, ya que eran menores de edad, menores que él. Hiciste bien, Felipe, tú eras pequeño, nadie te protegió, entonces no sabías cómo proteger a otros. Debes estar orgulloso de ti, ya que fuiste valiente al huir de ese lugar y empezar una nueva vida, formar un hogar y tener hijos. Yo sí creo que eres el héroe de tu propia historia. Lo que quiero que hagas es que vayas a tu casa y le cuentes la verdad a tu mujer y a tus hijos. Lo miró con compasión y amor y sé que lo vas a hacer. La semana siguiente Felipe parecía otro. Era un Felipe sonriente que emanaba paz en su mirada y en sus palabras. Durante la sesión, Felipe le dijo a Nicolás que después de contarle la verdad a su mujer e hijos, ellos lo abrazaron y lloraron con él, que lo aceptaron tal como era y que desde entonces su vida ha dado un giro que le ha colmado el corazón de paz y felicidad. La verdad te ha liberado, eres un hombre nuevo, le dijo Nicolás, y ambos se abrazaron. La terapia continúa, tenemos que sanar tu niño interior para que tu autoamor crezca y florezca. Felipe se despidió y antes de irse escuchó la voz de su terapista. No olvides que la guerra no ha terminado. Felipe lo miró desconcertado. Nicolás continuó. Tenemos que recuperar las Malvinas. Gracias. Nos acompaña ahora Miguel Falqués, que va a introducir a Gabriel Jaime Caro, que nos va a leer un par de poemas. Se prepara corriendo José Osorio. José Osorio se prepara corriendo. Buenas noches. ¡Miguel! Este es un dossier que preparé para el poeta Gabriel Jaime Caro, conocido en muchos círculos como Cajaca. ¡Eso, Cajaca! El dossier consta de una breve introducción, que es lo que voy a leer. Luego viene una entrevista que le hice. Es muy interesante sus respuestas, así que les aconsejo que la lean. Y por último, hay una pequeña biografía y 4 poemas de erótica Sinú Tokio, que es el poemario de él que publicó Editorial Grámata en Medellín en 2024. Y para cerrar, en ese mismo libro aparece mi prólogo, que se titula Ni Ángel ni Bestia, que también está incluido en este dossier. Así que está un dossier bastante completo y espero que con esto se conozca mucho más la obra de mi contemporáneo, colega y amigo Gabriel Jaime Caro. El dossier tiene la pequeña introducción que dice: conocí a Gabriel Jaime Caro en 1988 durante un encuentro de escritores colombianos organizado por Pedro Monge Raful, a la sazón director de Ollantay Gallery. Nos habíamos reunido varios escritores y críticos residentes del área metropolitana de Nueva York en el Centro Cívico Colombiano en el distrito de Queens. Luego de una conferencia dictada por el profesor Jonathan Titler, salí a la terraza a tomarme un café cuando divisé a un muchacho tomando fotos con su cámara profesional y a uno de los escritores sirviéndole de modelo. Me acerqué a saludar.
eran Manolo Tamayo y Gabriel Jaime Caro. Allí comenzó nuestra amistad. Luego vendrían muchos recitales, ferias del libro, tertulias, antologías, lecturas, exposiciones, coloquios, encuentros de escritores, obras de teatro y parrandas con amigos mutuos, tanto en Queens como en Manhattan, y la amistad floreció. En ese entonces, él publicaba la revista literaria Realidad Aparte, en su segundo avatar, junto con los poetas cubanos Jesús Coma y Noel Jardines, el poeta y traductor colombiano Alonso Mejía, el poeta uruguayo Antonio Curis, la poeta chilena Cecilia Vicuña y los ilustradores colombianos León Felipe Larrea y Ercilia Restrepo, que hoy cumpleaños Ercilia. Colaboré con ellos como poeta, traductor y tipógrafo. Cada lanzamiento de la revista era una excusa para reunirnos y conocer el círculo cada vez más amplio de los artistas y escritores que vivían en la metrópolis. De allí surgieron varias colaboraciones con el Magazine del Espectador y su director, el poeta Juan Manuel Roca, con una antología de poetas colombianos de Nueva York para Fernando Rendón y Ángela García en la revista Prometeo, con el primer Festival de Poesía Iberoamericana de Nueva York en el Museo de Queens, organizado por su curador Eduardo Márceles Daconte, en el que participamos con Águeda Pizarro, Jesús Comas, Noel Jardines, Gabriel Meyer de Argentina y Francisco Álvarez Coqui de España, con Isaac Goldenberg, David Unger y el Instituto de Escritores Latinoamericanos de Nueva York y su revista Compás Brújula, con el Centro Cultural Orlando Martínez, dirigido por el poeta dominicano Julio Alvarado, y con la revista La Ñ de Ricardo León Peña Villa, para mencionar solo algunos. En fin, que fuimos partícipes de múltiples gestiones culturales a lo largo de los últimos 37 años en diversos puntos de la ciudad, como The American Society, The New York Poets Café, las galerías Jadite y Lladró, el Instituto Cervantes, el Centro Español, la Nacional, Terraza 7 y muchos otros. Hoy, Gabriel Jaime Caro, o Gajaca, como es popularmente conocido, continúa viviendo en Queens y participando activamente en la vida cultural de Nueva York. Agradecimientos a José Jesús Osorio y al equipo editorial de Híbrido por invitarme a preparar este dossier como homenaje al amigo poeta. Y ahora les voy a leer la pequeña biografía. Biografía: Gabriel Jaime Caro Gajaca nació en Medellín, Colombia, el 6 de enero de 1949. Poeta, dramaturgo patafísico, creador de collage, pintor neocubista y crítico de arte. Estudió Derecho y Ciencias de la Comunicación en las universidades de Medellín y Antioquia, respectivamente. Reside en Richmond Hill, Queens, Nueva York. Cofundador de la revista Ciclótica en 1978, Crucimes in USA y Realidad Aparte, Dos Vidas, 1984 a 1999, en Medellín y Nueva York. Cofundador del Festival de Poesía de Medellín en 1991. Coeditor de poesía con los poetas Jesús B. Comas, Alonso Mejía, Noel Jardines, Antonio Cures, Miguel Falqué Sertén y Cecilia Vicuña, entre otros artistas. Ha publicado 9 libros de poesía, 21 poemas del 83, La risa de Demóstenes rara, El libro de los seres inútiles, Orvalio, tríptico con los poetas Naranjo y Ortiz, El eco de este ardite, Hasta el sol de hoy, poemas reunidos, La risa de Demóstenes rara segunda, La risa de Demóstenes rara tercera y La muerte de en ese ballet 2021. Como dramaturgo, son sus shows poéticos los que lo definen. Marilyn Monroe, En el cielo del Morroco, 2 versiones, La máquina enlagunada, La mosquita muerta contra la pulga ampona, 2 versiones, Mosco en leche y El muñeco Heidegger haciendo el cuarteto. Con ustedes, el pueblo. Bienvenido, Gabriel Jaime, bienvenida, Lea Díaz. Buenas a todas.
Ya con esta presentación, pues ya me siento aspirante, premio Nobel. Cuando sepan, pues, esto lo van a pasar por, pues, para que haya información. Es un honor, pues, estar con Híbrido, que es la otra revista que más ha durado en Nueva York después de Realidad Aparte, que fue, Realidad Aparte fue del año 84 al 99, y la segunda parte del 93 al 2000. Este es mi 10º libro, Eróticas, del cual sacaron 2 poemas y 4 poemas de la revista. Estaba acordándome ahora, antes de entrar, perdón, de que alguien me dijo que si yo conocía el libro Ficciones, aquí en la 37, en la 90, y yo le dije, ay, qué bueno, cuando miré el libro, miré una parte que me llamó la atención, que dice que nosotros, dice Borges, somos los inventores de la incertidumbre, de lo que va a pasar, del futuro, algo que no cuestionaron los griegos, porque creían que era imposible, que no hay guerras, entonces nunca hablaban del futuro, ni de ser positivos para lo que pasaba, o sea, la incertidumbre de Borges. Y entonces el poema, que tiene 2 partes, Erótica 97, que es dedicada a nuestra amiga de Lanzarote, que está cumpliendo también años, María Martín. Erótica 97. Si crees en la tragedia griega, en ese aspecto sí funciona la adolescencia. El lujo heroico de gastar la vida. Un beso de la mujer araña, se me vino y divórciate. A llover y te creo. Ella destruyó la ventana en 2, que iba a caer una tormenta. Manuel Puig, el más inolvidable gay censurado por Camouflage, Boquitas Pintadas. Vamos a ver, ¿qué pasa en la haitiana? Y los pobres haitianos en llamas, imperfecta luminaria. Betelgeuse a punto de explotar en el hombro de Orión, el otro eunuco de porno está. Los cantos funerarios de fragua ocasional son los más bellos. El negro Poseidón y sus maremotos, y yo en la fragua como Hefestos. Recuerdo la orgía, los caballos bajando escaleras, la heroína en la guerra, la heroína en la puerta. Nadie es escogido. El alboroto es más de soldados de guerra a la llegada del rey mítico Priamo, arde Troya. Guerreros empecinados en subir de nuevo las escaleras con los caballos. Amanecí en tus tetas. Comillas, yo quiero ese amor. ¿Y cómo llegar a acomodarlo en mi cama de solo 3 habitantes? Pobres angelitos de hoy vestidos de colchas, sábanas y cortinas. El libro de los seres inútiles. Los sirvientes siempre son de la corona. Traigan al coronel Wilson y acuéstalo ahí, que ya viene la reina inmunda. Isabel la Cloática, y ahí mismo el Lenocinio sacó sus pedos en la lengua, gases del oficio. Y la segunda parte es dedicada al poeta Ricardo León Peñanilla. Eróticas del limbo. Lo que se ha vuelto costumbre ya no se quiere. Poco recuperamos de la persistencia, de la historia de ciertos instrumentos para la sexualidad, aparte de la castración en ciertas santerías africanas. ¿Era este el pensar de la época moderna? Mi abuelo fue un modernista y nunca publicó sus versos, había mucha antipatía. Se retiró en el ombligo de un sillón a recordar para vivir, viejo sueño de la libertad, y de seguro la impotencia sexual se convirtió en criminalidad. Lástima a Herman, mi amigo Herman Moreno, que no creía en el gen asesino del hombre. La mujer y el mundo dionisiaco
en su pleno predominio de escasez. Bailemos una vez más y se aplaza la polémica de la filosofía del sexo. ¿Para qué? Frente al confort de un ateo. Ricardo León Peña Villa. Primero que todo era un niño regañado por su madre. Luego el niño pispo de ojos verdes. Las novias mitológicas paraban su vuelo y se desprendían de sus poemas. Richie pleno no lo podía creer. ¡Ay, yo! En creciente con la diosa Demeter. Decir New York testigo propio. Nuestro embajador, el vivo papizo nadaísta de los cables de lengua amonestada, Marilyn. ¡Qué risa! Nos reíamos de todo. No te soporto. Ponga 100, que eran 10. Y algo más imitativo que este teatro absurdo de Umbrella House. Hubo rupturas, había que tener una posición correcta y políticamente decidíamos como cónsules de Marco Aurelio. Muchas gracias. Gracias por dejarme, gracias a los 7. Muchas gracias. Tenemos un asistente ubico que está colaborando con la rifa. Un aplauso para el asistente ubico. José Osorio, por favor, corriendo, José Osorio. Y se prepara Luis Hincapié. Y no es una invitación a correr, es que así se llama el cuento que les voy a leer, se llama Corriendo. Y no suelo correr mucho. Corría como loco para salvar su vida, por lo que él quedaba de ser. No le ha importado demasiado su vida en general, después de tantos errores que cometió y la derrota que tuvo. Sin embargo, una cosa eran sus opiniones sobre su propia vida, otra era Ice decidiendo al respecto. No lo pensó dos veces cuando vio una elegante camioneta que venía a una velocidad increíble por la 83 con Roosevelt. De pronto, esto me lo acabo de inventar, de repente se estacionaba en Roosevelt Avenue, no se asusten por favor, de repente se estacionaba en Roosevelt Avenue y luego del auto salían hombres enmascarados como en los países bajo dictadura y resplandecientes chaquetas verdes. Era un momento para correr y correr rápido sin mirar atrás. Vio a algunos de sus amigos correr y gritar "la migra" lo más fuerte posible, advirtiéndoles a otros jornaleros parados en las esquinas, esperando a quienes buscaban un trabajador para el día. Era pequeño, gordito y musculoso, con una forma particular de caminar, moviendo el hombre de izquierda a derecha como si bailara un danzón lentamente. Su rostro era severo y veía las cosas y las personas con intensidad y dureza. Caminaba siempre mirando de un lado a otro, atento y al mismo tiempo que seguro de sí mismo. Su piel era casi oscura, pero el tipo de oscuridad que se reconoce en las personas que han trabajado el campo durante muchos años. Es jornalero en Nueva York y antes fue campesino en Culiacán, Sinaloa. Allá en México tenía una chacra sembrada de maíz y en la otra parte criaba puercos y gallinas. Trabajaba duro desde temprano en la mañana hasta la noche y recordaba esos momentos como los mejores de su vida. Entonces todo cambió. El precio del maíz era terrible y todo el mundo empezó a mudarse de la región. Algunos de sus amigos fueron a trabajar para los narcos en los cultivos de marihuana. Toda la zona era un gran desastre. Después de que los narcos mataron a miembros de la familia, llegó el momento de trasladarse al norte, destino final para muchos campesinos atrapados en la narcoguerra. El día era soleado cuando llegó del apartamento que alquilaba con otros 5 jornaleros para ahorrar dinero y pagar sus papeles. Compró café y tacos como desayuno a su amiga Rosa, la mujer divertida y sonriente que los traía en un carro de supermercado. Saludó a otros jornaleros en la esquina de la calle 64 y se comió el taco tan rápido que pensó en comprar uno más. En ese momento vio el auto que venía por la calle 63 a una velocidad impresionante.
Estaba tomando su último sorbo de café, mirando aquella camioneta, recordando que este tipo de trocas eran las que usaban los carteles en Sinaloa. Se alarmó al sentir esta conexión y se dijo a sí mismo mientras comenzaba a correr: Virgen de Guadalupe, protégenos. Luis Hincapié, por favor. Se prepara Tomás Valladares. Omar, Perdón. No tengo las lentes puestos. Luis Hincapié, por favor. Omar Valladares se prepara. Buenas tardes. Estás en la página de Terraza Café. Arriba. 63. El hombre que se buscó a sí mismo. Es el mismo poema de Sangrar. Veo un cuchillo atravesar mi anémica piel, carne y hueso. Nadan hormigas en el incipiente sangrar. Voy cayendo lentamente, dibujando mi vida desde la silla hasta el suelo. Gracias. Omar, se prepara Omelino Bermúdez. El elefante presente. Hola. Primero que nada agradecer a la revista, especialmente a Sicana, por su invitación. Voy a leer primero una crónica pequeña. Quisiera leer el texto de la revista, pero es un poquito largo. Este texto, esta crónica, se llama The Machinis Garbage. No sé si realmente García Márquez dijo una frase que leí por ahí en internet, refiriéndose al inglés como un idioma universal, no por su importancia, sino por el hecho de que todos lo hablamos mal. Esto lo comprendí hace 2 años, tiempo que llevo en esta ciudad trabajando con mi familia en el negocio de aires acondicionados. Recuerdo que uno de mis principales temores era enfrentarme a la posibilidad de explicar los complejísimos términos técnicos de la refrigeración y dar respuesta con su metalenguaje a los aleatorios fenómenos que impiden el correcto paso del refrigerante por la válvula de expansión, o que a veces todo es culpa de la bobina solenoide, así como también dar a entender que las presiones de alta se pueden elevar por una obstrucción del paso del aire en el condensador, o porque el compresor tiene sobrecalentamiento, o que a veces solo es cuestión de cambiar un contactor. En el ámbito de la refrigeración, cualquier problema, por mínimo que sea, puede comprometer la integridad del aparato. Para este propósito, entrené mi mente y mis habilidades comunicativas para hacer del idioma inglés mi segunda lengua, no desde la experticia del que ha estudiado para un diploma, sino desde la necesidad del que debe hacer todo lo posible por comunicarse técnicamente. Por suerte, en un principio nunca tuve necesidad de hablar con los managers o los dueños de las tiendas en las que trabajábamos, porque mi hermano mayor podía, dentro de sus limitaciones, comunicarse con las personas y explicar las situaciones que se presentaban. En la mayoría de los casos, ni siquiera resultaba prioritario hablar en inglés, porque muchas veces, muchas de las personas que laboraban en estos lugares eran latinos y rara vez debíamos dar explicación a algún gringo que deseara saber qué había pasado con el equipo.
Sin embargo, cuando llega el verano y las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados, no hay equipo de aire acondicionado que funcione correctamente, lo que aumenta la demanda del trabajo para nosotros, motivo por el cual debemos separarnos para repartirnos las llamadas. Es aquí cuando debo hacer frente a los colorados managers y dueños de los locales que demandan una explicación porque sus equipos fallan. Ahí es cuando, poseído por el espíritu de Sofía Vergara, debo decirles con humildez tercermundista que the machine is not working because mucho hot, another problem is the machine is too old, compressor no more. Minutos después de la interacción y sintiéndome como si hubiese aprobado el examen de ciudadano global, respiro satisfecho por haberme comunicado. Tal vez en el cielo los antropólogos, un emocionado Del Hines, estaría aplaudiéndome orgulloso de mis competencias comunicativas, mientras un envidioso McLuhan lo mirará desde una pantalla defendiendo su tesis de que el medio es el mensaje. Quizás Hines, irritado por la idea, pensaría en llamar a McLuhan y decirle con un gesto muy americano que el mensaje es este, agarrándose lo que tiene entre sus piernas. De seguro el canadiense sería doblemente irritado porque entendió el mensaje sin necesidad del medio, o lo que se agarró funcionó como ambos. Un día, hablando con mi amigo mexicano sobre mi episodio comunicativo, me contó una situación algo similar cuando trabajó en un restaurante y tuvo una discusión con un compañero al que luego del percance le pidió que lo dejara tranquilo un momento. Let me only, le dijo. Muchos minutos después mi amigo cayó en cuenta de que su intención nunca había sido sentirse único, sino que deseaba el sosiego de la soledad. En todo caso, lo que demostró esta confusión lingüística es que no importaba el mal uso de la palabra, el amigo lo entendió y lo dejó solo. Algunos mantenimientos después ya no me complicaba en explicar lo que sucedía con los aires acondicionados, porque siempre había formas de hacerse entender. Podía venir el cocinero pakistaní a preguntarme con mal inglés por qué el lugar estaba hot y entender que el problema se debía a una fuga cuando le hacía el gesto de agujero con el pulgar y el índice y le decía compresor pshh, o que ya no había nada que hacer si después de todos los intentos técnicos de machine is garbage. Uno pensaría en su ingenuidad que la gente de este país quiere de ti la excelencia académica en el manejo de su idioma, pero la verdad es que quieren que le resuelvas el problema, no importa si no explicas English. Al final, García Márquez no se equivocó y lo que interesa es poder decirle al otro lo que deseas que entienda. Para quienes llegaron a este país afrontando calamidades, la pared del idioma es solo una barda más que aprendieron a saltar y que enfrentan con todo, menos con vergüenza. Tal vez eso le da sentido al inexplicable amor que puede darse entre un peruano cobrizo y alguna rusa nibia, o la hermandad de los hinchas que comparten un inflamado amor por el deporte y beben contigo sin tener idea de quién eres o qué tratas de decirle. Porque nadie quiere saber si conoces la teoría de la acomodación comunicativa de Howard Joyce. Lo que importa en gran medida es el acto. Y sí, McLuhan podrá estar orgulloso de ti cada vez que sacas tu iPhone XYZ o tus gafas inteligentes para que te indiquen where is the restroom, mientras otro turista que se mea y tiembla al aguantarse obtendrá la misma ayuda de que le entendió las necesidades del cuerpo, porque no hay que tener un C2 para entender que se hace caca y pipí o que busca el chuchu 6 para irse hasta su home. También es cierto que en el mundo hay canallas nativos y compatriotas elevados que se aprovechan de ti o se ríen de tus esfuerzos por adaptarse al idioma y adoptar una cultura que no es la tuya. Pero bueno, de la miseria humana nadie puede advertirnos porque va más allá de la lengua y en ese aspecto todos estamos inevitablemente on this. Termino con este poema. Se llama Descargo Salivado. No anhelo el éxito durante la jornada o el clima templado que me conforte. Tampoco espero la suerte del que logra propinas jugosas. A estas alturas prefiero la existencia llana y sin los embates de la sorpresa. Mi mayor miedo siempre ha sido que alguien se detenga y que me escupa. Que algún ciudadano sin la razón en compañía decida que a mi rostro le cabe un escupitajo suculento, porque tal vez se despertó con el gutural deseo de ajusticiarse con su baba, rascando de su garganta todo lo que la palabra no alcanzó a decir al enemigo verdadero.
y vio en mí al depositario de su ira ancestral de quienes moran en esta casa. Y no es el miedo al acto lo que me carcome, sino el temor de siempre andar corto de efectivo, porque si sucede el feroz escupitajo no tendré para pagar por el mínimo servicio que me permita acceder al oportuno lavadero. Por ello, es mejor ser empujado hacia las rieles y que ser violentado con la flema recabada del residente convencido de que mi cara de migrante no deseado sería adecuada superficie para su descargo salivado. Y es que no soportaría aquel desprecio sin tentarme a descargar también esta furia americana que llevo desde que llegué a la turba neoyorquina con la sangre en el ojo y la deuda que me aplaca. Por ello, si me ve en la calle y mi presencia le repugna, pegue, insulte o grite, que eso siempre lo he esperado, y esto al menos con cerveza se me olvida, como el beso falso de una dulce cariñosa o la bondad de uno que otro compatriota. Amelino, por favor. Amelino. El taller de Héctor Galvez se preparan porque ustedes continúan. Después de Amelino, continúa. Alves. Buenas noches, me llamo Omelino Bermúdez, escribo y este es mi cuento, se llama Soy un gran lector. Han pasado 15 años en que adquirí el libro El gato pardo en una librería de segunda mano, movido por la presunción del políglota que pretende aprender 3 palabras en otro idioma y dice dominarlo. No soy un gran lector. Adquiero libros en otros idiomas para sentirme un ciudadano del mundo, para referirme a mis conciudadanos en una metrópoli como Nueva York en su propio idioma. Decirle che al che a un argentino y decirle che a un italiano, misma palabra, diferente significado. A propósito, la palabra che la aprendí en una ojeada. Dado al libro. No pueden negar que esta pequeña pastilla de sabiduría que les he compartido les ha hecho levantar la ceja con bastante admiración y creo que les llegó a parecer un hombre interesante. No se equivocan, lo soy. Lo digo con la humildad socrática del que no sabe nada. Solo me conozco un poco a mí mismo. Frecuento los cafés. Camino por la calle con el paso decidido con que se abría paso el personaje de Dostoyevsky en su Memorias del subsuelo. Por cierto, ya sé que ustedes saben que ese personaje no tiene nombre. Bueno, otro libro que nunca terminé de leer, pero supongo que era El hombre sin nombre. Todo esto de los libros es un ritual que en algún momento he pensado plagiar a Cortázar o imitarlo en algún nombre de sus historias de cronopios y famas. Un título que suene algo así como Instrucciones para ser un gran lector sin leer. Sí, camino erguido y orgulloso de que en toda mi vida solo leí 2 libros, es decir, de la página 1 a la 50, pero para mí fue como si hubiese leído la biblioteca de Alejandría. Me siento en el café, pongo mi libro frente a mí y frente a él la taza de café. Lo abro a la mitad. Esto es para que quien me vea diga, ¡qué gran lector! Ese libro, por lo menos, tiene 1000 páginas. Ese hombre se le ve inteligente e interesante. Para que vean que no solo ustedes pueden admirarme, me admiran hasta la gente que imagino. Porque supongo que usted es un lector de carne y hueso, entonces pretendo leer. Levanto la vista, sorbo un poco de arábigo, regreso la vista a la lectura, me acomodo los lentes y doy vuelta a la página en un tiempo que considero se tardaría un lector. Después vuelvo a levantar la vista y me quedo viendo a un punto fijo, muy a lo lejos, como si estuviese pensando y quisiese con este ejercicio mental arrancar de una idea al abismo. Lo vi en una película. Pero este también es un truco. Lo hago cuando veo venir a una muchacha que me parece hermosa. Con disimulo, no muevo los ojos, no parpadeo,
Cualquier movimiento brusco puede arruinar la dicha de ver a una mujer linda. Cualquier gesto facial, una leve inclinación de los hombros, la cabeza, el cuerpo, mover una pierna o el pie, puede tomarse como acoso sexual. Contengo la respiración desde que aparece hasta que pasa junto a mí. Después, recupero el aliento. No soy el único. Hay muchos hombres en el café que hacen lo mismo. A veces he pensado que formamos una sociedad secreta de lectores sin leer. A veces nos saludamos con un tamborileo de los dedos sobre la mesa como lo hacían los espías rusos en la Guerra Fría. A veces una mirada imperceptible para el resto del mundo. Complicidad para nosotros. Me gusta adquirir libros de segunda mano por muchas razones. La que más me mueve es la del dinero. El otro día encontré $100 en The Tales of Canterbury. Me ha parecido el libro más bonito que he ojeado en toda mi vida. La otra porque se encuentran notas sentimentales de amor y de auxilio. Notas de otro tiempo, mensajes que se han escrito con la prisa del amante que no soporta la espera. Una carta de un padre al hijo que no lo dejan ver y que nunca llegó al vástago. Supongo que la gente ordinaria lanza mensajes en una botella. Un lector lanza mensajes en un libro para que otro lector lo rescate. Conmigo se han equivocado. Yo no soy un coleccionista de estos recados y bueno, ahora ya saben la verdad por qué adquiero libros y los colecciono. Es como si estuviera escritos para mí y fuese un secreto que el dueño de ese libro desea compartir conmigo. La nota que más me ha impresionado fue la que encontré en El Gato Pardo. Estaba escrita en inglés. La traducción es de un comensal del café. Giancarlo, regreso en 15 minutos, decía la nota. El mensaje estaba adornado por unas pequeñas florecillas que se secaron al estar por mucho tiempo en las páginas del libro. ¿Y si ella nunca regresó? ¿Y si él se quedó esperando para siempre? ¿Y si ella nunca se volvió a comunicar con Giancarlo? Hay gente que envejece más en 15 minutos de espera que en 100 años de soledad. Hoy puse en orden los libros que he ido adquiriendo a través de los años. Al encontrar El Gato Pardo y la nota en el que me respondí todas las preguntas que me hice alguna vez, creo que no han pasado 15 minutos y aún sigo esperando a Beatriz en este infierno de dudas. No cabe duda que soy un gran lector. Gracias. Héctor Alves, si lo dije bien, Alves, por favor. Un segundo, 2 segundos, 3, 4. ¿Cómo va la rifa? ¿Quién se va a ganar el ejemplar de colección número 1? Aquí está la lista. Bueno. ¿Dónde está el Están los dinero? nombres. A cada nombre le vamos a dar un número y le vamos a pedir a una persona que lleve. Vamos a hacer una cosa. Sí, ¿verdad? No está el dinero. César. Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, espero que se encuentren bien, que nuestras lecturas no les den un dolor de estómago. Bien, gracias a les anfitriones que nos cedieron este espacio para que presentemos la revista y lo que vamos a ver, por un lado. Por el otro tenemos aquí a Pedro Capizze. Todos los que quieran compartir o necesiten compartir desde el fondo de su alma sus experiencias como inmigrantes, hablen con él, que ahí hay un programa que es muy interesante. Y bien, gracias también a los integrantes de Híbrido por habernos dado este espacio, este paréntesis en la revista. Y para ser más claro voy a leer lo que significa. Gracias a todos los que hicieron posible nuestra participación en Híbrido y muy especialmente gracias a todos los que hicieron posible nuestra participación en esta revista. Hecho que demuestra una vez más la dulzana colaboración entre los distintos, distinguidos y distintivos grupos del quehacer literario en nuestra amada ciudad de Nueva York. Y es muy interesante que en este número se den todo este tipo de reconocimiento a 40 o 50 o 60 años de lo que es todas las actividades artístico-literarias en la ciudad de Nueva York. Sin Final, que es el taller literario, Sin Final es un taller de escritura creativa nacido el 18 de abril del año 2017.
Se trata del primer taller de escritura creativa multilingüe y multidisciplinario de la ciudad, realizado en la comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Dentro de este concepto de colaboración y cohesión comunitaria, se realiza totalmente gratis, tanto para quienes deseen participar como para quienes no lo crean necesario. Sin Final es un taller de dudosa y nefasta procedencia y origen desconocido. Y su accionar e intenciones por mortem siempre están en tela de juicio. En sus fatales e infantiles 8 años que lleva activo, es apenas un niño abisal, grano de arena en las profundidades desérticas, o quizás figura geométrica, hexágono sin rumbo, una estrella tenue y mutilada de 5 picos brillando en la cópula abismal de la cúpula celeste, refugiado allí mismo donde termina la azotea de nuestra galaxia y comienza el espacio sideral. Y como si esto fuera poco, además, en su peripatética existencia, mantiene en su haber un prontuario de dolores estomacales y resaca de la más alta calidad. Nos hemos referido a una estrella mutilada de 5 picos. Por consiguiente, en el primer pico destaca el hecho de haber sido un taller formativo para quienes no tenían previa experiencia en la locura, lectura y escritura y crítica literaria y constructiva. En el segundo ha sido un total fracaso y suicidio financiero. No es sino hasta el tercer pico donde hay ganancia garantizada para quienes inviertan en su propio tiempo, logrando acumular riqueza espiritual, holgazanería y holgura emocional. El cuarto pico es una boca de expendio donde destaca un convivio de proporciones bacanales. Una excusa más para reunirnos y beber copiosas cantidades de vino. A esto se le suma el compartir e intercambiar con amigos, colegas, quienes escriben y publican desde hace ya varios lustros. Todo ello bajo 2 originales máximas nacidas de su propio vientre y que rezan: si aquí no aprendes a escribir, aprendes a beber vino. O no bebo más, si no, no voy por donde voy. El arte de la comunidad hispanoparlante de la ciudad de Nueva York ofrece muchas novedades en sus distintas facetas. En literatura hay muchos campos, niveles, talento a ser estudiado, analizado, desechado, evaluado y compilado. Nuestro arte, el arte de este lado del mundo, no se supedita solamente al ambiente académico de las distintas instituciones universitarias y sus programas de literatura latinoamericana, sino que, como ha de esperarse y no desesperarse o desesperanzarse, también nace y se hace y desde la periferia, los guetos y los barrios. Literatura hecha literalmente por obreros de la palabra. Algunas de las creaciones que leerán o que escucharán en las siguientes páginas son una fiel y vívida muestra de lo que expongo y de lo que se produjo como parte de uno de los ejercicios de escritura dentro de la dinámica del taller Sin Final y como tarea asignada en el segmento de escritura espontánea. Varias de estas creaciones tienen como inspiración o derivan de lecturas previas de cuentos o poesía de escritores ya publicados, consagrados y sepultados. Por consiguiente, como ya lo he mencionado, forman parte de un ejercicio de escritura espontáneo. A raíz de eso es que algunos trabajos comparten el mismo tema, aunque, y esto es lo maravilloso del ejercicio, cada escritor obtiene una pieza única, donde además estampa el cuño de su propia identidad y pone de manifiesto las habilidades, capacidad, recursos personales y estado emocional del momento. La oda a los calzones, panties, bragas, bombachas o tangas, nace a partir de la lectura y análisis del cuento Mis calzones de franela de la Leonora Carrington. Fraternales abrazos, alegrías y salud. Híbrido, Nueva York 2025. Bien, sí. Entonces, una de las participantes va a leer primero. María, por favor. Gracias, buenas noches a todos. La voz que nace del asfalto. Los días arrastran silencios, como piedras mojadas que se acurrucan en el alma. El mundo no calla, vomita imágenes a mi alrededor. Cierro los ojos para evitar las palabras que desangran mi corazón. Y yo, que camino por el mundo con mis sueños de agua, solo sé apagarme en este incendio infernal que recorre las calles
se cuela en las casas, se viste de voz y se disfraza de paz. Y como vivo soñando, pienso que no necesito tanta felicidad. Solo quiero la calma, la que me trae el silencio, que brota del asfalto, donde la esperanza no se encoge y el arco iris se dibuja en mi sonrisa con su promesa de colores. Quiero la ilusión de la niña que aún me persigue para recordarme lo feliz que fui al sentirme libre y dejar que el silencio siempre diga lo que soy. Gracias. Este siguiente poema está dedicado a los adultos mayores, a sus familias y a todas aquellas voces que a veces no son vistas ni escuchadas como merecen. También nace de la reflexión sobre cómo la sociedad puede, en ocasiones, invisibilizar sus historias y su valor. Invisible. Me ven, pero no me miran. Respiro y me desvanezco. Soy sombra en las esquinas, un nombre que el tiempo llama olvido. Fui abrigo en noches frías, fui cuna, consuelo y hogar. Mis manos tejieron sueños y hoy tiemblan solas, sepultando los abrazos. Dicen que soy carga, que soy peso. Me apartan como susurros que no quieren escuchar. El mundo gira y avanza, ciego a los pasos de tantas vidas que desfilan ante él. Olvidan que el tiempo es arena y que cada huella ignorada marca el tramo que deberán recorrer. No ven que el tiempo se escurre como luz que se filtra entre los dedos. Y un día, cuando envejezcan, serán la sombra que hoy fingen no reconocer, como eco que grita desde el silencio de quienes fueron invisibles. Porque incluso en lo invisible siempre hay una voz que intenta encontrarse con el mundo. Y por último, este corto poema titulado El antónimo de tu sexo. No escribo para impresionar al diablo, ni a usted, mucho menos al enemigo que finge ser mi hermano. Escribo cuando el clímax de la tinta me atraviesa, cuando las canas se escabullen entre los pliegues del alma. Allí, en esa grieta, habita la diatriba de la vida. Y a veces paso como el antónimo de tu sexo, como la prohibición de lo sagrado. Solo una inspiración me habita, una que otros llaman pecado. Muchísimas gracias. Antonio Islaquín. Híbrido, en el último número me publicó uno de 2 pájaros bobos que le envié y creo que publicó el menos bobo. Entonces yo se los dejo a ustedes, el mío está en la página 161 y voy a leer este que escribí titulado 2 palomas, un pájaro bobo. Si la paloma en el palomar criada a cada instante le atiende su dueño, sería absurdo culparla del buen trato que éste no escatima para cuidarla. Por alguna razón allí le tienen, aunque sin razones, ella ahí viva, pero las tendrá de alguna manera porque de algún modo sobrevive. Asida le tiene algo poderoso porque espera complacida y depende. Le tildan por ello también de boba.
en una palomera que no es desafuero de ella, sino de su hago, arrulla incluso ahí confinada. La otra paloma es silvestre y vuela cuando, y vuela donde, y vuela hacia porque es libre como versos libres, blancos, negros o arcoíris, nadie la cuida y de nadie espera, y dice osurera, donde y cuando y como quiera, no hay mano poderosa, ni signo poderoso, ni débil que la sostenga. Sueña cuando quiera y vive en favor de los tiempos. Entonces también por eso la tildan de pájaro bobo, porque arrulla cuando quiera, donde quiera, como sea, a su modo, a su deleite, con razón o sin ella, como quien te dice, es mi canto como la lenteja. ¿No te gusta? Hay tiendas muchas donde habrás de encontrar, a tu gusto, a tu manera, a tu modo, pájaro bobo sí, porque complazco mi ego, y quizá algún ajeno que acepte mi vuelo, o canto silvestre a mi manera. Y la última es una más breve, que fue el segundo pájaro bobo que el comité no publicó. 4 perros realengos, uno negro, 2 trigueños y el otro blanco. Un vendemangos improvisado, un niño que empuja la carretilla y en ella los mangos. Un cuadro risueño consumado faltando a voces, un producto. Los mangos, el perro blanco, los 2 trigueños, el negro, los mangos y la carretilla. El manguero novato y el niño avanzan, ofertan, vocean. Los mangos. Ahora viene la seguidilla de las odas a los pantes. Héctor, allí no está Mario Moreno. Ok. Oda al calzón. Oh, es él, su grandioso atuendo, entrañable compañero de la mujer. Y desde emergentes hasta ser una señora muy comadrona, lo eligieron para sus hormonas por sentirse muy cálidas con él. Tal fue tu incuestionable razón en optar por un total ostracismo, dando pie a los sádicos del cinismo sustentar el peor de los sarcasmos, como si fuera lascivo el orgasmo, siendo que solo por él provenía. Y esta fue tu magnánime misión, a la que también llamaras trabajo, cuidar a todo lo de abajo para que no quede al desamparo. Andan tantos bichos avaros por intentar tu sustitución. Oh bendito elemento primoroso, sí te digo que eres un campeón, pero ¿por qué tu nombre es varón? ¿Acaso por seducir a las damas? Tú oficias de cubrecama, pero por debajo amas el colchón. Yo te saludo, majestuoso calzón, hoy finísimo hilo dental, que persiste en ser siempre igual, guardián, amigo y protector, cómplice del gozo con el amor que junta lo físico a lo emocional. Por tu exquisito servicio y vocación, yo te ovaciono, magnífico servidor, por tu ejercicio tan puro y profesional. Ahora vamos a contar con la concentración de Juana. Juana, lista y concentrada, 100%. Me vas a decir un número de 1 a 10. 7. El 7. Yo quiero que lean a quién corresponde porque pueden decir que es trampa. Por favor, lee el número 7. ¿El que cobra? No. Ese dinero no se ha cobrado. No están cobrando. ¿Qué? Yo no veo el dinero. Vuélvale a decirlo en voz alta para que todos escuchen. Lea Díaz. Correcto, ahora sí. Eso es mentira. Lea Díaz. Trampa. El ejemplar número 1. Pero hay que pagar los $10. No se ha cobrado nada,
Y el dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? John. No hay dinero. ¿Dónde está el dinero? John. Hay que cobrar el dinero. Esto que les den, le damos la otra revista. Le damos la otra revista a los que dieron el dinero. Un segundo. Edgar Jaramillo, ya pagó. Exacto. Arturo, no. César. César, ahí está César. El calzón es César. El calzón. Es una presentación excelente de Híbrido. La suerte está con Lea. Arturo Archila. Arturo. Bueno, ¿ya pagó? Bueno, recógele. Que te pague. Mira, Tienes que pagar. Luis Hincapié. El resto no ha pagado. Bueno, sí. Ok. Yo pago por Luis Hincapié. Pásalo para allá, por favor. Iván Hincapié. Iván Hincapié. Berenice. Berenice. Lea Díaz. ¿Ya pagó? Te va a regresar la revista para pagar. Ruso. ¿Ese eras tú? Pero tú. Omelino. ¿Ya pagó? No, pero te estoy dando una revista de regalo. Y Margarita. 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 Toma, toma. Hay que demandar al costo por estas cosas. Bueno, de nuevo recuerden la invitación que les hicimos para mayo 6 en el consulado ecuatoriano. 8. Bueno, entonces 6 más 2 era lo que quería decir. El 8. Y de nuevo, muchas gracias a las organizadoras de este maravilloso evento. Ellos van a decir cuándo es el próximo. Y a ustedes también gracias por la atención. Muy bien. A los ilustradores. Queda en la estación Queensboro Plaza, el que ahora de U, el tren N y el 7, Queensboro Plaza, yendo hacia el río East al lado derecho. ¿Ok? Vale, gracias. Bueno, para el próximo, para mayo, ¿no? Mayo, sí. Vamos a tener, por favor no falten a la presentación del libro de la poeta dominicana Osiris Mosquea. Así que aquí estaremos y probablemente tendremos también la participación de la poeta salvadoreña Kenny Rodríguez. Así que nos esperamos. Otra cosita. Y antes que todo, gracias a Terraza 7, a Freddy Castilblanco por abrir siempre el espacio. Por favor, acá hay unos tacos, hay unas bandejas de queso y prosciutto, hay cerveza, hay vinito. Por favor, después de la presentación pueden bajar y consumir algo y así aportamos a Terraza 7. Así es que gracias. Avisos parroquiales. ¡Silvia, cumpleaños! ¡Silvia! Un aplauso para nuestra querida Silvia Rey, que hoy cumpleaños. Bueno, anuncios parroquiales. Tenemos aquí Los ilustradores de Híbrido. Los ilustradores. Joaquín, ilustrador de Híbrido. Chao, gente, chao. Un aplauso también para los queridos ilustradores de Híbrido. Creo que Joaquín Méndez, uno de ellos. Bravo, Joaquín. Fabuloso. Bueno, pues todo resultó perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Capizzi, vino representación del Hospital Pirobano, que está en la Argentina. Es un programa barrial en el cual hace 40 años que se inauguró. Lo creó un psicólogo campero y bueno, a través de los años, hace 40 años este programa. Y fue creado para los vecinos. Es un programa en el cual tiene en este momento como 300 talleres. Yo participo en ellos. Aparte soy coordinador
Y una de las maneras, digamos, para seguir con el programa, he creado con unas coordinadoras, yo soy ayudante, creamos el taller de reflexiones de un inmigrante. Esto será los sábados a las 9:30 de la tarde, hora de New York sería 1:30. Y bueno, los participantes, de alguna manera, esto no es terapia, simplemente es el aporte, la entrega emocional en el cual nos acompañamos. Si les interesa, yo tengo a unos flyers, un escrito, les puedo dar, y bueno, si les interesa pueden participar en el taller, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. A todos los que quieran participar. Por cierto, no voy a introducir a nadie. Yo no introduzco a todos los que quieran participar del taller de escritura creativa sin final, que se da totalmente gratis todos los martes por Zoom. Me pueden ver a mí y entonces charlamos del asunto. Los que tengan experiencia escribiendo, los que no la tengan, lo importante es compartir nuestro trabajo. Somos parte de la misma comunidad, somos parte de la misma tribu, necesitamos apoyarnos, así que tengamos una experiencia en la escritura, creo que nos podemos ayudar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por su presencia. Gracias Híbrido, gracias por este espacio a Freddy Castiblanco. Y les recordamos, en mayo, el tercer domingo, les esperamos en nuestra serie Palabra, Imagen, Escena. Y después, junio, julio y agosto, tendremos un receso de verano. Volvemos en septiembre. Gracias a todos, a todas, a todos. Gracias.